Hola, el día de hoy vamos a hablar de miomatosis. Los miomas son tumores benignos del útero que son bastante frecuentes en las mujeres, sobre todo en mujeres en edad reproductiva. Aproximadamente el 20 al 50% de las mujeres fértiles van a tener miomatosis y más o menos alrededor del 70% de las mujeres de 50 años o más van a tener miomatosis. Hay varios factores de riesgo, por ejemplo, la edad reproductiva más avanzada, haber menstruado a temprana edad, la raza negra, haber tomado mucho café o tabaco, incluso también puede afectar y generar más tipo de miomas. Y obviamente la genética puede afectarnos también. Si hemos tenido mamás, hermanas que hayan sufrido de miomatosis, probablemente la mujer vaya a tener más factores de riesgo para sufrir de este tipo de enfermedad. La sintomatología de los miomas es muy variable y va a depender de la localización. Más adelante hablaremos cuál es la clasificación de los miomas y por qué generan este tipo de sintomatología. Para hablar de la clasificación de los miomas, yo quiero que entiendan que el útero es como un aguacate partido a la mitad. La capa más interna del útero, que es donde iría, digamos, la pepa del aguacate, se llama endometrio, y los miomas que se generan dentro de la cavidad endometrial se llaman miomas submucosos o miomas tipo 0, 1 y 2. La capa del medio es la capa llamada miometrio y los miomas que se den en la capa de la mitad se van a llamar los miomas intramurales. Y la capa de afuera, que es la parte verde oscura del aguacate, se va a llamar la serosa y los miomas que se ubiquen ahí se van a llamar los miomas subserosos. Todo este tipo de miomas pueden generar diferentes tipos de síntomas e incluso en la mayoría de mujeres pueden no generar ningún tipo de sintomatología. Los miomas que más afectan los síntomas de las mujeres son los miomas intracavitarios o submucosos. Esos miomas generan más que todo sangrados abundantes en las mujeres y obviamente ese mioma es el que va a tener más impacto en la fertilidad. Los miomas submucosos tipo 0, 1 y 2 pueden asociarse a fallas de implantación, a abortos recurrentes e incluso a infertilidad. Sin embargo, los miomas por sí solos solamente van a acumular más o menos un 2 a un 3% de las causas globales de infertilidad. Ya dijimos entonces que estos miomas intracavitarios pueden generar muchos sangrados en la mujer. Ahora, los miomas que son múltiples o que son muy grandes, intramurales o subserosos, pueden generar dolor pélvico o sensación de masa en la parte inferior de la pelvis. Estos entonces van a ser los síntomas más comunes de la miomatosis en las mujeres. Bueno, ¿por qué los miomas podrían eventualmente generar infertilidad o asociarse a la infertilidad? Se ha visto que cuando hay miomatosis múltiple o miomas submucosos, como ya les dije anteriormente, puede haber disminución en el suministro de sangre a la cavidad endometrial, que es donde se van a formar realmente los bebés. Adicionalmente, puede haber mayor contractilidad uterina. ¿Qué significa eso? Que el útero se contrae y en el momento que se esté implantando puede haber, digamos, un aborto o una falla de implantación. Y cuando son miomas muy grandes o múltiples puede haber distorsión de la cavidad pélvica, entonces puede haber, digamos, miomas que tapen una trompa de falopio, que puedan predisponer a ectópicos, y estas son realmente las asociaciones a la infertilidad. Aunque recuerden que el porcentaje de miomas como única causa es muy bajo, más o menos un 2 a un 3%. Sin embargo, si la mujer sufre de infertilidad y además le han encontrado en las ecografías transvaginales miomatosis, sí es importante ir a ver a un especialista en reproducción para determinar qué tipo de miomas tiene, si son muy grandes, si son múltiples o si afectan la cavidad uterina, y habría entonces que proponerle probablemente o cirugía o algún tipo de terapia de reproducción. ¿Cómo se tratan entonces los miomas? Realmente hay múltiples tratamientos para este tipo de patología. Una es no hacer nada. Si son miomas que no están generando síntomas, sangrados, dolor, sensación de masa en la pelvis, realmente no hay que hacer mayor cosa, o infertilidad. Segundo, cuando son miomas muy grandes o que estén generando de pronto dolor o sangrado, una opción es el manejo médico, es simplemente dar cierto tipo de medicamentos que ayuden a disminuir el tamaño de los miomas. Ese es el manejo médico. El segundo manejo es el manejo quirúrgico y hay 3 vías de abordaje para poder hacer la cirugía de miomas. Una cirugía que es muy sencilla, que es la vía histeroscopia, que es simplemente metemos una camarita por dentro de la vagina a través del orificio cervical
Evaluamos toda la cavidad endometrial y esa cirugía sirve para los miomas que están dentro de la cavidad endometrial tipo 0, 1 y 2, aunque ahora incluso se está hablando de los miomas tipo 3, pero por ahora vamos a hablar de los miomas de la cavidad. Ahí se pueden meter algunas pincitas y simplemente sacar esos miomas y listo, realmente es una cirugía muy sencilla. La otra vía de abordaje es vía laparoscópica, que realmente es la vía ideal para los miomas que están por fuera de la cavidad endometrial. Se mete una camarita por dentro del ombligo y otras incisiones que se hacen hacia los lados del abdomen y de la pelvis, y por ahí se meten unas pinzas y se hace una miomectomía vía laparoscópica. Y por último, la otra vía de abordaje, que es la más antigua, es la laparotomía, que es como una cicatriz de una cesárea. Ingresamos al abdomen y ahí operaríamos y sacaríamos los miomas. Esta cirugía tiene indicaciones puntuales, realmente miomas que son demasiado grandes o múltiples que no sean posibles ser sacados por vía laparoscópica. Bueno, ya después de haberles explicado qué es la miomatosis, cuáles son sus síntomas, cómo se asocia con la infertilidad y cuál es el tratamiento, mi recomendación es que siempre estén de la mano de su ginecólogo. Él finalmente es la persona que les va a decir si tienen indicación de manejo quirúrgico, manejo médico, o si definitivamente deberían también consultar a un especialista en reproducción. Recuerden adicionalmente la importancia de la consulta preconcepcional. En la consulta preconcepcional también mandamos una ecografía para mirar cómo está el útero, los ovarios y definir que todo esté bien, y mirar finalmente si hay miomas que puedan interferir, como los miomas submucosos, que ya sabemos que pueden asociarse a pérdidas recurrentes o a falla de implantación. Espero que les haya gustado este video.